María Corina, bienvenida a la tarde de NTN 24. La inmunidad se podía levantar solamente con mayoría calificada, con 110 de los 165 escaños que existen en la Asamblea Nacional. La mayoría oficialista aprobó solo por mayoría simple. Pregunto, ¿cómo podemos calificar lo que ocurrió en la Asamblea Nacional de Venezuela el día de ayer? Buena tarde. Buenas tardes. Desafortunadamente ha ocurrido un nuevo golpe brutal al Parlamento de la Constitución venezolana. No solamente un golpe a un hombre inocente, al diputado Richard Mardo, pero un golpe a todo lo que significa la institucionalidad en Venezuela. La inmunidad parlamentaria es una institución que existe en las constituciones democráticas del mundo precisamente para que los parlamentos podamos hacer nuestro trabajo de defender los derechos de los ciudadanos, de ser la voz de los ciudadanos y actuar con libertad y autonomía. Y por lo tanto existen garantías, es una prerrogativa que establece una serie de protecciones, todas han sido violentadas en este caso. Desde el 5 de febrero de este año, en la cual el presidente de la Asamblea Nacional, el teniente Cabello, presentó unas pruebas obviamente forjadas, tan burdamente forjadas que la propia Fiscalía General de la República tuvo que desecharlas e inventar otras pruebas. A lo largo del proceso se le negó el derecho a la defensa, sus abogados no pudieron tener acceso al expediente, no se le escuchó, no se le permitió presentar sus propias pruebas. Y lo que es más insólito de todo este proceso es que una vez llegada la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia a la Asamblea Nacional el día de ayer, se negó lo establecido en el Reglamento Interior y Debates, que es la constitución de una comisión que evalúa todos los recaudos presentados y que escucha al diputado. Esto se negó y se decidió someter a votación por mayoría simple en la misma sesión del día de ayer, desconociendo lo que dice, y aquí lo tengo, el artículo 187, numeral 20, de la Constitución venezolana, que dice calificar a sus integrantes, entre las atribuciones de la Asamblea Nacional, calificar a sus integrantes y conocer de su renuncia. La separación temporal de un diputado o diputada solo podrá acordarse por el voto de las 2/3 partes de los diputadas y las diputadas presentes. Ahora, cuando uno revisa las redes sociales a partir del día de ayer, en las primeras horas de la mañana, digamos que la sensación de los venezolanos es que la Constitución fue violada una vez más. Ahora, ¿cuál es la salida? Es decir, se viola la Constitución una y otra vez. ¿Y qué pasa, diputado? Bueno, yo quiero agregar algo antes, si me permites, Idania, y es que lo que está claro por detrás es que esta es una estrategia del gobierno para desechar, para anular, para aniquilar a aquellas personas que representan una amenaza a la pretensión de doblegar a toda la sociedad. Richard Mardo no se vende, Richard Mardo no se doblega y no se calla, y Richard Mardo representa un liderazgo regional fundamental en un estado donde hay un poderoso gobernador que ha decidido él, Maduro y desde luego los hermanos Castro en La Habana, dar un ejemplo a todos aquellos que no claudicamos frente a la pretensión de doblegar a la sociedad venezolana. Y esto es muy grave porque estamos hablando de un parlamento donde hay otros 9 diputados que estamos sometidos a investigaciones, que estamos sometidos a denuncias y a la pretensión del gobierno de quitarnos la inmunidad, de expulsarnos del Parlamento y posiblemente de llevarnos a la cárcel. Es decir, aquí hay un plan y una persecución política amplia contra todos aquellos que representan una amenaza a la pretensión de dominación absoluta que tiene este régimen. Tú preguntas cómo reaccionamos, de la misma manera que como lo hicimos el 14 de abril. Es decir, frente a un proceso electoral amañado, donde toda la fuerza del Estado, todos los recursos, las armas, la propaganda gubernamental estaba confabulada en contra del ciudadano, los venezolanos nos rebelamos y superamos estos obstáculos. Pues es la hora de entender que así como acompañamos y participamos en los procesos electorales, tenemos uno por delante, ahora muy cerca, el 8 de diciembre, importantes elecciones municipales, tenemos que acompañar esto con movilización ciudadana. Es la voz
de la gente unida, protestando, manifestando, exigiendo, solamente llevando adelante simultáneamente, de la mano, estas dos estrategias, podremos ponerle una barrera y hacer retroceder a este régimen. Por eso hemos convocado a una gran movilización a todos los ciudadanos este próximo sábado, no solo en defensa de Richard Mardo, es en defensa de la soberanía popular y el derecho que tenemos a que se respeten nuestros derechos y nuestra Constitución. Ahora, a ver, hay una lista, eso es lo que se señala, usted se adelantó en una respuesta, tenía esa pregunta también pautada. Se dice que hay una lista dentro de la Asamblea Nacional, usted lo ha señalado, hay 9 diputados más, se dice que usted es la segunda. Es un acoso, es una persecución a toda la disidencia, a quien piense o disienta de la manera de pensar, de actuar de la revolución bolivariana. Le pregunto, ¿qué pasa si le allanan la inmunidad parlamentaria a María Corina Machado? Bueno, primero, no les va a ser fácil, porque durante muchos años nos hemos defendido. A mí, como ustedes saben, nos han atacado de muchas formas. Una campaña implacable con el sistema de medios públicos, no solamente directamente hacia mi persona, hacia mi familia, hacia mis hijos, han penetrado no solo los correos electrónicos, mis propias computadoras, han extraído documentos, fotografías personales. El propio señor Mario Silva, en el canal de todos los venezolanos, un canal público, divulgó toda esa información íntima, familiar, para tratar de amedrentarnos. Tengo varias investigaciones previas. Tuve 3 años con prohibición de salida del país y ahora esta pretensión de acusarme nada más y nada menos que de traición a la patria, que tiene entre 20 y 30 años de prisión. Es la manera como operan. Esto es una típica operación cubana, lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Esto fue producto de la grabación de una conversación íntima, privada, con un historiador venezolano en su residencia, en su biblioteca, grabada desde afuera por el gobierno, editada, tergiversada y utilizada como una prueba para acusarnos de traición a la patria. Este es el tipo de cosas que hacen aquellos regímenes que se saben ilegítimos, ilegales y que están conscientes que son una minoría que además se reduce cada día con este tipo de acciones. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo, que es defender a los venezolanos, ser su voz como su diputada en la Asamblea Nacional. Me eligió el pueblo de Venezuela y seré diputada por ellos hasta que el pueblo de Venezuela quiera, no hasta que lo digan en La Habana o lo diga el señor Maduro o lo diga el señor Cabello. Así que vamos a luchar, vamos a defender nuestros derechos, porque solo así yo podré ser útil y servir al pueblo que nos eligió. Diputada, por otra parte, el gobierno bolivariano intenta descalificar a la oposición señalándolo como corruptos. Hoy hay una frase de Nicolás Maduro en la que califica de repugnante el accionar de la oposición, como una sociedad de cómplices que se protegen unos a otros para tapar la corrupción. Intentan de alguna manera señalar a la oposición como la corrupta, cuando en el propio seno de la Asamblea Nacional hay cientos de temas que ha propuesto la oposición para ser debatidos que implican corrupción y todos han sido negados. Mira, en estos años hemos visto que si en algo es eficiente el gobierno es para culpar a las víctimas y convertirlas en victimarios. O sea, estamos hablando de un gobierno de golpistas, 2 golpes en el año 92. Pero ellos llaman golpista a todo aquel que eleva su voz. Hasta los propios miembros de la iglesia los han calificado de esa manera. Un gobierno que ha incitado el odio, que ha permitido que en Venezuela hayan hoy en día, por sus propias cifras, más de 8 millones de armas ilegales en la calle. Estamos llegando a los 20.000 homicidios al año. Esto es una cosa monstruosa, pero acusan de violentos a los ciudadanos porque salen a protestar a la calle y a exigir sus derechos, o violentos aquellos que elevamos nuestras voces precisamente para que se conozca la verdad. Estamos hablando entonces ahora del gobierno más corrupto de la historia de Venezuela. Pensar que cuando recibieron el gobierno Hugo Chávez, el barril de petróleo estaba a $8, ha llegado a estar a 150 en estos años. Es decir, han tenido todos los recursos del mundo y están quebrando hasta PDVSA. Entonces tú puedes decir,
esta gente que ha sometido a Venezuela en esta decadencia moral, ¿qué es lo que quiere? Pues entonces hacer sentir que esto es un solo fango en el cual no hay valores y no hay integridad en quienes ejercemos el servicio público. Entonces esa es la manera como operan. Los golpistas llaman a los ciudadanos golpistas, los violentos y quienes han fomentado este odio acusan de desestabilización a quienes exigen sus derechos, y quienes se han convertido en los peores ladrones de la historia de este país nos acusan a quienes lo que estamos pidiendo es que exista justicia y que exista investigación. Tú lo has dicho, no ha habido una sola solicitud de investigación que hemos presentado, tanto en la plenaria como en la Comisión de Contraloría, que haya prosperado. Y ahí están las pruebas y ellos lo saben, pero lo más importante es que los venezolanos todos lo sabemos. Así que este es un momento donde tenemos que rebelarnos con firmeza frente a esto y entender que la nuestra es una lucha de valores. Al final yo siempre he insistido, esta es una lucha épica y es una lucha fundamentalmente ética. Y es una lucha en la cual todos los ciudadanos debemos asumir que aquí no se trata de defender ahora un diputado o un grupo de diputados. Es nuestra familia, es nuestros hijos, es nuestro país, es la República lo que está siendo destruido, y yo voy más allá. Es América Latina, porque es la estabilidad de América Latina. Imaginemos qué ocurriría en toda América Latina el día que va a llegar, y mucho antes de lo que ellos esperan, en que en Venezuela exista un gobierno democrático. ¿Qué pasaría en el resto de la región? Por eso nosotros necesitamos a nuestros hermanos latinoamericanos en el mundo entero en estas horas. ¿Usted cree, y ya que usted menciona este tema, que normalmente llegamos a este punto cuando hemos tenido la oportunidad de conversar, que América Latina está clara en relación a lo que ocurre en Venezuela? Más allá de los que encabezan el gobierno, ¿el pueblo latinoamericano está consciente de la realidad venezolana? Yo siento que cada día más, y entre otras razones gracias a ustedes, porque yo siento que los medios de comunicación en Venezuela, los periodistas en Venezuela están siendo amenazados y perseguidos de una manera brutal. Si no es la censura, es la autocensura, y ahora opera la compra de medios, de manera que nos quedan pocos mecanismos, muchas veces, de comunicarnos con el resto de América Latina, más allá de los contactos personales que estamos haciendo con colegas parlamentarios y líderes sociales, activistas de derechos humanos. Yo siento que al menos en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador, yo siento que esa situación es clara, en Argentina desde luego, quizás más en aquellos países donde están sufriendo las consecuencias de la penetración del régimen chavista y del largo brazo que sale desde La Habana, pues están más claros de lo que aquí está ocurriendo y de la magnitud de la tragedia y la destrucción que opera en Venezuela. Sin embargo, como también usted decía, es muy lamentable la actitud de los jefes de Estado y de los presidentes, es vergonzosa, porque no hay derecho que frente a lo que está ocurriendo en Venezuela, donde se están violando una a una todos los principios y las garantías democráticas, donde se ha violado la Carta Democrática Interamericana de manera sistemática, donde se ha violado nuestra Constitución, no haya habido una voz firme de al menos un gobierno, un jefe de Estado. No es el caso de los parlamentos, y en ese sentido nosotros nos sentimos profundamente agradecidos y solidarios con nuestros colegas parlamentarios que en los distintos países de América Latina han elevado con dignidad y firmeza sus voces por los principios democráticos, poniendo a un lado muchas veces intereses económicos o ideológicos. Una última pregunta, diputada. ¿Importancia de esta concentración del sábado de la que está llamando la oposición? Es fundamental. En estos meses y sobre todo en estos últimos días, el horror de lo que está ocurriendo en Venezuela es realmente indescriptible. La forma como se está militarizando el país, no solamente con los efectivos militares en la calle, como la nueva estrategia que tiene el gobierno supuestamente para enfrentar la violencia desatada, pero que lo que está generando, además de crímenes terribles, es un terror en la ciudadanía. La situación económica devastadora, indescriptible, no solamente la escasez, la inflación que hace que los ciudadanos no le alcance un salario mínimo. En Venezuela no alcanza ni siquiera para la canasta alimentaria, es algo realmente dramático. Y por supuesto,
esta destrucción moral y esta persecución, no solamente a parlamentarios, quiero decir que la persecución es contra periodistas, contra sindicalistas, contra estudiantes universitarios, contra dirigentes y activistas de base. Entonces es el momento en el cual nos unimos la sociedad venezolana a decir ya basta y además no tenemos miedo y eso es la importancia de encontrarnos en la calle, nos demostramos unos a otros que además que nos unen valores, nos une el valor de enfrentar un régimen que nos quiere destruir, que quiere destruir la dignidad del venezolano. Yo siento que esto va más allá de una gran oportunidad histórica y yo tengo una enorme confianza en nuestra generación. Es la obligación moral que tenemos de enfrentar y derrotar este régimen, lo cual haremos. Es nuestra obligación y hemos demostrado los venezolanos que somos capaces de hacerlo. Quiero agradecer a María Corina Machado, diputada de la Asamblea Nacional Venezolana. Gracias por estar con nosotros en la tarde de NTN 24.